Probablemente va a llegar la hora de irse y no vamos a poder repartir los diplomas. Entonces, yo tengo el gusto de estar hoy aquí esta tarde y iniciar esta sesión, lógicamente, desde una perspectiva un poco municipalista, porque parece ser que se ha quedado para esta última sesión a los representantes del Ayuntamiento de Granada. Tenemos la suerte de contar hoy aquí con Juan Francisco Gutiérrez, que es el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Granada, y por mi parte pues también tengo un poco el orgullo de decir que yo también fui funcionario municipal, que ahora estoy en la situación de excedencia por estar en esta universidad, y por lo tanto pues nos queda aquí una jornada un poco municipalista, ¿no parece? Nos toca hablar a nosotros un poquito de la vivienda de protección, ¿no? La vivienda de protección en relación con la juventud y con los menores. Y va a empezar el concejal hablando un poquito, nos va a contar un poco sobre exactamente los programas municipales de inserción laboral, emancipación y acceso a la vivienda de los jóvenes. Pues muy buenas tardes a todos los que habéis sobrevivido a esta extensa jornada de curso. Muchísimas gracias, Jesús. La verdad que es un placer que después de tantos años pues nos reencontremos aquí, y la verdad pues también es un placer estar hoy aquí con vosotros, porque bueno, como antiguo alumno de la Facultad de Derecho, pues siempre gusta aparecer por aquí y comentar que a lo mejor puedo seguir pasando por alumno, creo yo, y espero, ¿no? Tampoco ha pasado tanto tiempo. Es una alegría estar con vosotros. Muchísimas gracias a todos los organizadores. Yo creo que habéis creado, pues yo creo que una jornada muy importante. Yo creo que habéis aprendido bastante en lo que se refiere tanto al menor como a la juventud, por supuesto en todos los retos sociales y jurídicos que tiene y que debe de tener este siglo XXI, y que yo creo que ya va teniendo y que ha tenido, porque la verdad que, aunque vamos poco de siglo XXI, son muchísima la legislación que ya se ha escrito sobre el menor, y yo creo que vamos en un momento muy importante en el que yo creo que al menor se le tiene una consideración muy importante. Cuando me hablaban de que hablase de la Oficina Municipal de Emancipación y Vivienda Joven del Ayuntamiento de Granada, pues la verdad que primero pues es un tema que domino bastante bien, es un tema que nosotros nos encargamos desde el mismo área de juventud, aunque no, por supuesto, de lo que es la vivienda, que para eso tiene su concejalía de urbanismo y es la que se ocupa en el Ayuntamiento de Granada. Así que, pues bueno, primero intenté recopilar todos los datos que nosotros tenemos desde nuestra concejalía, que son muchos y que ahora os iré desgranando un poco sobre todas las dificultades que se encuentran actualmente la gente joven. Con el menor yo creo que Jesús va a hablar un poquitín más, pero sobre todo con una de las dificultades que se encuentra la gente joven. Y por supuesto también pensé pues las dificultades que me encuentro yo, porque lo bueno de ser un concejal joven, lo bueno de ser una persona joven es que hablas del problema porque lo estás sufriendo, y hablas de las consecuencias de una gestión algo no bien llevada por todos, vamos a dejarlo ahí, y hablas de esos problemas pues desde primera línea y con las primeras dificultades. Por eso cuando yo me empecé a preparar esto, pues intentaba dar una visión general, y por eso me voy a permitir que la primera parte sea un poquitín más alargada y en la que voy a leer un poquitín más, porque yo creo que la preparación en este sentido es importante que sepáis algunos datos. Lo primero que hay que tener claro, y es uno de los problemas que nos encontramos, es la capacidad legislativa que tiene el ayuntamiento. En este caso, en materia de vivienda, cero. Entonces no tenemos una capacidad legislativa para llevar a cabo. Todo el panorama general que vemos y que tenemos aquí es un problema de que se ha legislado durante muchísimos años en una situación de crisis y paralización, ignorando la situación pues que ya teníamos y que estaba sucediendo. En materia de vivienda, Andalucía, la Junta de Andalucía tiene, por supuesto, toda la iniciativa legislativa, y estos años de vaivenes, con los consejeros que yo creo que hemos podido ver y a los que tenemos memoria a corto plazo, pues podemos ver que es una situación normativa en la que estaba pensada para una situación de prosperidad, una situación que del año 2007, pues yo creo que se ve truncada, y que en ese mismo año 2007 se niega pues el principal problema que ya estaba pasando en materia de vivienda. Podemos empezar con el Pacto sobre Vivienda, que se hace el 13 de diciembre de 2007, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la FAM, planteando en un 40% el tope de crecimiento de los municipios en los planes generales que se redactaron.
pues ya vemos que desde ese 2007 es imposible, directamente el crecimiento y la construcción quedan paralizados, por tanto ese 40% de tope de crecimiento, pues ya estábamos ante un dato irreal. En la misma fecha se hace un convenio firmado por el presidente de la Junta de Andalucía y por los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, además del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, con el objetivo de construir en 10 años, hablo del año 2007, 700.000 viviendas, de las que por lo menos 300.000 serían protegidas. Eso sería en una octava parte 87.000 viviendas para Granada. Como veis, pues otro dato que evidencia pues que no estaban ante una situación que ya estaba sucediendo. Por parte del Gobierno se crea el Ministerio de Vivienda, con unas competencias que se le asigna, que por entonces no tenía, puesto que llevaba las comunidades autónomas. Y, por otra parte, la Junta de Andalucía va teniendo unos vaivenes políticos en los que 2 años es un consejero de Vivienda y otro de Obras Públicas. Después se vuelven a juntar Vivienda y Obras Públicas y 1 año después vuelve a cambiar de titular, creando también otra consejería de Vivienda. Por supuesto, también, luego ahora, pues con el último cambio, con otro partido político en la Junta de Andalucía al frente y dejando al frente a Izquierda Unida. El Gobierno, pues mientras va realizando una legislación paralela, crea un ministerio, lo suprime 2 años después, legislando lo que es en paralelo con la Junta de Andalucía, con los mismos ojos vendados y ante una paralización total del sector. Así, por ejemplo, y paso a leer más rápidamente, tenemos el BOJA, el decreto de 81/2007, por el que se modifica el Plan Andaluz de Vivienda. 1 año después, el decreto 395/2008 de 24 de julio, en el que otro plan concertado de vivienda andaluz, mientras se tramita el Plan Estatal 2009/2012, en el que el BOE se regula por el decreto 2066/8 de 12 de diciembre, 5 meses después, y 6 meses después en el BOJA el decreto 266/2009 de 9 de junio. Luego el orden de 7 de julio de 2009 con un texto refundido y posteriormente la orden de 26 de enero de 2010 de desarrollo del plan concertado y también un proyecto de ley que regula el derecho a la vivienda publicado el 3 de marzo de 2010. Nuestro legislador en ningún momento pues hace un estudio económico de cuánto supondría pues tanto ayuntamiento como Junta de Andalucía, diputaciones o ayuntamientos facilitar pues una vivienda de todos los que no la tengan y los impuestos que se pagarían, y eso hay que remarcarlo, impuestos que pagamos todos y por tanto no se pueden subir tanto para que esto pueda suceder. Por tanto, vemos que todo ese esfuerzo ha sido perdido, 3 años legislando sin posibilidad de llevar a la práctica lo que se legisla. Se crean las ARUS y las ARI, la área de rehabilitación urbana y la área de rehabilitación integral, pero no están recogidas en los presupuestos ni en las subvenciones para ejecutarlo. Desde el 2009 han desaparecido esas ayudas, en 2010 ni siquiera se convocan esas antiguas ayudas y los ayuntamientos pues se les ha obligado a realizar pues múltiples gastos, por lo que los impuestos y obligaciones legales inexcusables y obligatorias, como si existiera una avalancha de construcción y compradores sin todavía, por supuesto, desde 2007 existir. Bueno, miento, sí hay personas con deseos pues tanto de comprar y constructores con el deseo de construir, eso siempre lo hay. Lo que no hay es posibilidad de acceder actualmente a la hipoteca. El problema actualmente es un problema claro de financiación y eso es lo que nos encontramos. Ninguna legislación ha servido para ayudar al crédito y además pues no creo que hayan servido para mejorar las cosas. El sector de la población que solicita la VPO no puede comprarla pues por una falta total de financiación bancaria. La situación que pasa con todo esto que me ha gustado relatar aquí ya en Granada, en nuestra localidad y en nuestra provincia. Pues la vivienda, por supuesto, yo creo que todos lo tenemos muy claro, pues es una de las necesidades básicas. Nosotros, pues al final, la emancipación no se consigue sin una vivienda y nosotros los jóvenes, pues al final tenemos ese problema, el problema de acceder actualmente a la vivienda. El problema que hay, el problema principal, es que al final las comunidades autónomas tampoco una constructora. La comunidad autónoma muchas veces se le achaca
todos estos problemas, y tampoco una constructora, porque el principal constructor y el principal promotor es el privado, que construye viviendas y que puede hacerlas también protegidas para jóvenes y para todos los sectores. Y la verdad es que sería un inversor fundamental para la sociedad, pero que ahora tampoco se encuentra en horas altas. El Ayuntamiento de Granada crea y empieza a realizar políticas de vivienda estable, y con ese objetivo se han construido en los últimos 10 años 8 edificios en diferentes barrios de Granada, con 766 viviendas de protección oficial, y también hemos llevado 406 viviendas sociales en el CEIDIN, de las cuales 300 han sido gratuitas. De los 3 estadios que estamos planteando, el Ayuntamiento, y os lo digo porque estoy dentro y no porque me guste defenderlo, sino porque veo la realidad, pues él tiene menos capacidad de endeudamiento de las otras 2 administraciones que quedan. Y por eso la dificultad que encuentra actualmente los ayuntamientos en materia de vivienda. Los jóvenes, por supuesto, pues somos los colectivos con mayor dificultad, eso no lo tengo que contar, ya lo sabéis. Actualmente los planes de vivienda en vigor pues exigen que para hacer una vivienda en propiedad tienes que tener unos ingresos mínimos de una vez el IPREN. Esto tiene que ser alrededor de 600, 700 euros. Pero aquí el problema no viene con eso, el problema viene con el banco. La persona que quiere acceder a una vivienda necesita una nómina, y todos lo hemos comprobado, pues superior quizás a los 1.000 euros. Por supuesto, la persona que está en paro no le van a dar actualmente el banco no le va a dar esa hipoteca, y por supuesto también pues la gente joven que tiene un trabajo a tiempo parcial pues también cuenta con muchísimas dificultades. ¿Y qué pasa? Pues que llegamos a un momento en el que una vivienda, que no hablamos de un nivel excesivo en el precio, un nivel de unos 100.000 euros, pues encontramos que no hay banco que te ofrezca esa hipoteca actualmente para los jóvenes, ¿no? Son viviendas que son asumibles por familias de término medio, pero que para los jóvenes no son asumibles en ningún sentido. El acceso a la vivienda, pues la verdad que lo tenemos muy complicado, y yo creo que todos estos años de legislación, y siento por lo que me toca aquí estar, pues yo creo que no ha sido lo necesariamente importante para llevar a cabo el gran problema que tenemos actualmente los jóvenes. Y os voy a comentar, por ejemplo, algunos casos de la triste realidad del día a día. Nosotros tenemos un registro municipal de demandantes de vivienda en los que hay 1.064 personas inscritas, 655 son jóvenes de menos de 35 años. Pues a la vista de la demanda, el último edificio que la empresa municipal en Movisa sacó a licitación para su construcción se destinó al programa de viviendas protegidas para menores de 35 años. Ese edificio directamente para eso. La financiación bancaria para iniciar la construcción depende de tener una reserva mínima de un 40%. Transcurrido un año y tras ofrecer la vivienda a los menores de 35 años que había inscrito, recuerdo 665, pues no se consigue ninguna reserva, y la empresa, por tanto, ha tenido que desistir en la construcción por falta de demandantes. Volvemos al mismo problema. El problema que viene es un problema de que los bancos no nos conceden actualmente ninguna hipoteca. Por eso yo creo que habría que lanzar la cuestión de la emancipación juvenil no hacia el interés de la gente joven de adquirir una vivienda. Yo sé que eso es muy difícil de decir hoy aquí y de decir actualmente aquí en España. Y es que la cultura de la propiedad ha sido, yo creo que en España, demasiado extendida. Y por eso podemos ver cifras como el 81,7% de la vivienda habitual en España es en propiedad y solo el 18% en alquiler. En Granada esos datos son el 77,2% y en el área metropolitana el 89%. Necesitamos, pues la verdad, que esa cultura de la vivienda pues tenga un impulso y que sea aceptado por nosotros los jóvenes de una forma más inmediata. El alquiler es el camino quizás pues más razonable para las personas que no puedan o no deseen comprometerse con inversiones largas. En nuestro caso, más que no deseen, no podemos. Por eso los precios, que actualmente están bastante caros, hay diferentes fórmulas en las que nosotros debemos de intentar, y para eso está el Gobierno, pero para eso estáis también vosotros, el futuro y la realidad, que al final, os lo digo en serio, todo va llegando y allí estaréis, de legislar para que esas cosas sí tengan un curso más natural del que actualmente tienen.
Y la política municipal de vivienda en el Ayuntamiento de Granada, que se ejecuta a través de su empresa, pues ha hecho una serie de estudios, ¿no? Estudios que son, pues desde el año 2008 se llevan realizando por los movimientos de población que ha tenido Granada desde el año 1900. Esos estudios se hacen con el censo del Instituto Nacional de Estadística, los padrones de la capital y 24 pueblos siempre del cinturón, aunque algunos podemos llegar, el cinturón de Granada puede llegar a tener 32 pueblos, pero se hace con esos 24 pueblos del cinturón más cercanos. Desde 1900 a 1991, Granada crece una media de 2.000 habitantes por año. Pasa una población de 75.000 habitantes que teníamos en 1900 a 255.000. Desde 1991 a 2001 decreció bajando a 240.000 personas y en los últimos años se ha ido manteniendo desde 2001 hasta la actualidad. El problema que hemos tenido actualmente la gente joven cuando quiera adquirir una vivienda directamente se marcha al área metropolitana. Yo creo que es uno de los problemas que tenemos más importantes y es uno de los problemas que tenemos todos nosotros. Pero, por ejemplo, es que los precios medios en Granada estos últimos años, en los años, sobre todo, de la crisis, sigue siendo en torno a 2.500 euros el metro cuadrado, mientras que en el área metropolitana es en torno a 1.500 euros el metro cuadrado. Eso significa, evidentemente, cuando va aquí una vivienda por muy pocos metros que queramos y por muy poca vivienda que vayamos a aspirar en un principio, que sigue resultando demasiado cara. En 2001-2007, el 34% de las viviendas construidas han sido viviendas de protección oficial, pero han sido insuficientes porque la demanda siempre ha sido superior. Granada ha crecido un 5,6%, mientras que el área metropolitana en estos últimos años ha ido creciendo un 54,8%. ¿Por qué digo todos estos datos? Todo esto al final, datos se van reafirmando, por lo menos se van apoyando los unos a los otros. El problema que seguimos teniendo es que a momentos de crisis nosotros intentamos adquirir una vivienda y ese es uno de los problemas que tenemos, aunque seamos jóvenes, pues sí tenemos inculcados viejos valores que no actualmente pueden tener la misma vigencia. El registro municipal de demandantes, pues la verdad que he intentado pues tener en cuenta todas esas necesidades de la vivienda y de la población, especialmente en estos últimos años, pero efectivamente nos encontramos con el grandísimo problema que es el crédito de los bancos. En Andalucía se han encargado a los ayuntamientos que se llevase a cabo toda esta serie de estudios y para que se puedan ver, yo creo que pedir la vivienda de protección oficial en los municipios que sea más necesario, que actualmente yo creo que son en todos. El orden de las listas, eso lo tenéis que saber, es por orden de antigüedad, por tanto en esa lista de demandantes de vivienda es importante inscribirse cuanto antes, aunque también pues muchas veces vemos, y por eso yo digo que mi ponencia de hoy no es una ponencia agradable, pues vemos lo que es el fracaso actualmente de que no podemos conseguir esos préstamos y por tanto da igual que estemos en el demandante número 3, porque ya habéis visto que de 665 personas jóvenes que son las que estaban inscritas en esa oficina de demandantes, pues no se le concedió el préstamo hipotecario a ninguno. Ante eso, ¿qué puede hacer un ayuntamiento? Pues la verdad es que un ayuntamiento te encuentra con un grave problema. Te encuentra el grandísimo problema de ser la voz más cercana del ciudadano y para muchísimos temas tener muy poca eficacia. Y lo digo sintiéndolo mucho porque son muchas las personas que se acercan, los dramas que vivimos son muchísimos y intentaríamos hacer todo lo posible. Yo por mi parte, en esta misma legislatura, se ha intentado hacer un servicio de vivienda, un servicio de información y quizá y de derivación del empleo y del autoempleo, no solamente con juventud, que es lo único que yo llevo, también existe el área de empleo y se han llevado acuerdos en ese sentido. Y se ha intentado hacer pues diferentes perfiles del demandante con el servicio de vivienda en general y creando algunos servicios bastante innovadores dentro de lo que es Granada, con el tablón Piso Busca Joven, hipotecas jóvenes y convenios en el Colegio de Agentes de la Propiedad. Os cuento, el tablón Piso Busca Joven, pues yo creo que es una necesidad que se tenía en esta ciudad y que se tiene. Muchísima de la población flotante, y eso es de las cosas que tenemos que agradecer, y a esta universidad. Esta universidad le ofrece a la ciudad de Granada, en términos generales económicos, yo creo que muchísimos datos positivos. Primero porque son cerca de 60.000 los estudiantes que tiene la universidad, con unos 20.000 de posgrado, me parece que hay más.
el primer destino Erasmus con cerca de 3.000 jóvenes, y yo creo que todos esos datos son muy positivos, y donde empieza a redundar, por supuesto, en esa búsqueda de vivienda, que es lo primero que hace un joven que viene de fuera aquí a estudiar a Granada. Por eso intentamos llevar a cabo ese piso Busca Joven, una forma un poco original de llamarlo, en el que por lo menos nosotros tomásemos la iniciativa no de tener la capacidad de vender ni de alquilar nosotros nada, sino de por lo menos de regular que los pisos alquilados pues contasen con una de las series de las demandas que yo creo que los jóvenes buscan cuando vienen aquí a Granada. La hipoteca joven y otros productos de consumo que hemos realizado pues no está siendo muy utilizada. En datos generales, en el último año se han dado 23 hipotecas jóvenes, que son acuerdos que tenemos con Caja Rural, acuerdos que lanza la Concejalía de Juventud y que lleva ya 5 o 6 años, y en el que, aparte de servirnos para ver el gran parón que tiene, pues también nos ha servido para ver la demanda de los usuarios. De 1.200 peticiones que hay de esa hipoteca, o 1.200 interesados que hay en esa hipoteca, pues terminan al final obteniéndola pues 20, 23 personas en el último año. En años anteriores, pues 30, 40, 50, así sucesivamente, hasta el número de 120 personas que fue hace 6 años cuando se creó. ¿Qué es lo que hicimos este año por intentar darle una vuelta? Aparte de las negociaciones que se deben de realizar con las cajas para que mejoren muchísimo los tipos y también el acceso a los jóvenes, pues intentamos también generar unos créditos al consumo, unos créditos a los emprendedores para todas aquellas personas que iniciasen su negocio y que quisieran iniciarlo y necesitasen un capital a la hora de poder empezar su actividad económica. Eso sí nos está dando muy buenos datos. Hay muchísima gente que está empezando, y sobre todo en los últimos meses, y aquí en Granada son cerca de 300 las personas que han intentado aquí en la provincia y que ya están consiguiendo realizar su propio negocio, y el emprendimiento yo creo que está siendo una forma muy importante actualmente de empleo para muchos de las personas jóvenes, incluso para muchos de los que salimos de aquí de la universidad, que yo creo que tenemos al final un plus más de conocimiento a la hora de meternos en esta forma actual nueva de empleo. Y un convenio con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, intentando conseguir, por supuesto, una fórmula diferente de acceso y una fórmula en la que los precios fuesen abaratados para aquellos estudiantes que acreditasen una serie de condiciones familiares para poder acceder aquí a las viviendas. Como bien digo, estas son unas cuantas de las medidas, pero como veis no son medidas, por supuesto, y yo siempre lo digo, y es una tarea que tenemos todos, no son medidas suficientes. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada ha visto incrementado el pago de, al final, la gente que tiene una necesidad, pues por supuesto que acude al Ayuntamiento, y los servicios sociales se ocupan en un tanto por ciento no tan elevado como nosotros quisiéramos, pero se ocupan de los problemas actualmente de los ciudadanos, y está pagando en torno a 200.000 euros tanto en hipotecas como en alquileres de gente que no ha podido seguir pagándolas y en familias que no han podido seguir pagándolas. Pero efectivamente 200.000 euros, aunque parece una cifra importante, pues no son muchos dadas las condiciones actualmente en las que nos encontramos. En cuanto a viviendas de alquiler, el Ayuntamiento de Granada no tiene. El Ayuntamiento de Granada, desde hace muchísimos años, lo que sí tiene son solares, y lo que sí tiene son esa capacidad para ofrecerlo directamente o para nosotros gestionar una creación de viviendas de protección oficial, en las que en los últimos años pues sí se han hecho 8 edificios de protección oficial, pero no tiene viviendas, lo que es sueltas por la capital, para poder alquilar, o tiene muy pocas. En este caso teníamos 9 viviendas que pudimos rescatar en un edificio y que las pusimos a disposición del alquiler social, pues siempre con un alquiler mucho más bajo, en torno a 100 euros, para que pudiesen acceder las familias. Y luego también desde servicios sociales tenemos 15 alquileres protegidos de familias, siempre me refiero a familias en estos términos, para que también puedan acceder a la vivienda. Con todo y con eso, pues vemos el gran problema que tenemos de acceso a la vivienda a los jóvenes, y el gran problema que al final es resultante, pues yo creo que de unos años en los que las políticas no han sido las más acertadas, de unos años en los que de 2007 hasta ahora, pues yo creo que ya se veía venir un modelo en el que ya
estaba totalmente caduco y fracasado, y un modelo pues que ha hecho que actualmente nos encontremos ante estas dificultades y en las que actualmente nos vemos inmersos. Yo no me gusta ser optimista, pero sí prefiero tener algunos datos de optimismo. Al final, la situación actual en materia de vivienda empieza a encontrarse con un tema de reeducación social que yo creo que es muy importante, y un tema de legislación en el que a veces más acertadamente y otras veces no tan acertadamente, cada vez que se legisla ya va muchísimo más destinado toda la legislación actual hacia las personas que no tienen recursos o que sus recursos no son suficientes. Venimos y el cambio es radical. El cambio en 2007 fue hace escasamente 6-7 años. Y venimos pues efectivamente desde unas intenciones de una creación de 300.000 viviendas, porque era lo que se pensaba, con lo que acarreaba en empleo, con lo que acarreaba por supuesto para todos. Venimos de eso, venimos ahora por supuesto a un cuidado especial de la vivienda de protección oficial en sus muy diversas modalidades, para que al final podamos tener ese acceso a la vivienda. Pero también abogo, y yo creo que aquí hay que decirlo claramente, por el alquiler. Yo creo que al final en España todo el mundo tiene una vivienda, en España todo el mundo ha querido adquirir una vivienda, y actualmente para nosotros, para la gente joven, es una misión prácticamente imposible, una misión que yo creo que resulta muy frustrante desde nuestro sentido, porque nosotros llevamos a cabo nuestros estudios, nuestro trabajo de la forma que yo creo que teníamos que llevarlo y que de la forma que nos dijeron que teníamos que hacerlo, pero actualmente no es necesario. Y al intentar adquirir una vivienda, pues nos encontramos con esos problemas que personas que no tienen trabajos fijos, personas que no tienen trabajo actualmente que puedan demostrar una solvencia, y lo siento mucho decirlo, pero personas que no tengan un padre que sea capaz de avalar 100.000 euros, pues no pueden adquirir una vivienda. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Y es muy triste decirlo, pero el problema es ese. Si tú tienes un padre o tienes un familiar que te avale 100.000 euros, pues tu suerte es diferente a una persona que no tiene esa capacidad económica actualmente para adquirir la vivienda. Esos son los términos que actualmente se están corrigiendo, esos son los términos actualmente que se tienen que ir corrigiendo, y por supuesto habrá muchísimo trabajo. Desde los ayuntamientos seguiremos intentando pues aguantar ese vaivén que yo creo que al final hay legislativo, en el que nos obliga a estar pendientes tanto de gobierno central como de gobierno autonómico, para nosotros luego llevar a cabo nuestras pequeñas políticas de vivienda, que son políticas al final que tenemos que lanzar y nos vemos obligados a lanzar, porque la demanda social obviamente de todos los que estáis aquí, el primer responsable y a la primera persona que le pedís luego explicación, siempre al ayuntamiento, y siempre por supuesto a los políticos de aquí, a los políticos más cercanos a los que al final os referís. Pero al final la gran política en materia de vivienda va a venir gestionada, y siempre va a ir gestionada legislativamente, y va a venir legislada por supuesto por Junta de Andalucía y Gobierno Central, que tienen las competencias por supuesto más Junta de Andalucía, que por eso se le deriva al Gobierno Central, y que son los que tienen actualmente que hacer una legislación más importante para que nosotros podamos asumir. Nos encontramos ahora mismo, y ya voy terminando porque creo que me voy pasando, ¿no? Nos encontramos actualmente ante... Ya ha sido aprobado el Plan Integral de Vivienda y Suelo con el anteproyecto de 5 de abril, ya ha sido aprobado, y actualmente nos encontramos pues esperando un poco ese Plan Integral de Vivienda andaluza, en el que tendrá que asumir algunos de los costes, por supuesto, en los que se va a ver inmerso y que se tendrá que ir trabajando muchísimo. Yo no me quiero extender, a cualquiera que quiera esta documentación la tengo para cualquier consulta, y sí me quedo aquí pues muy contento de poder hoy haberos contado algunas de las dificultades, y ante un público pues que me gusta, pues, en general muy joven, un público como yo, en el que nos vemos unas dificultades actualmente en este año 2013 que tenemos que asumir todos juntos, y que estoy convencido, y no porque estemos hoy aquí, pues que saldremos todos para adelante, y que al final pues conseguiremos mejorar, ya no solo por nosotros, sino por los que vienen por detrás, porque al final ese ha sido el gran problema que hemos tenido nosotros, que no han sabido mirar por nosotros y sí han mirado mucho por los que estuvieron en un momento. Muchísimas gracias, y no hay nada más que decir. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Francisco. Siempre es reconfortante ver cómo el Ayuntamiento de Granada, pues, en sus políticas introduce, pues, siempre esa buena voluntad de colaborar en el acceso a la vivienda de los jóvenes. En cuanto a mí me toca, en la participación que a mí me corresponde, lógicamente lo primero que quiero hacer es agradecer al director de este estupendo congreso, a Francisco Javier Durán, su amable invitación a que yo participe en el mismo, ¿no? Y también, como no, al secretario, a Manuel Reina, y al coordinador, Francisco Miguel Bombillar, así como también a nuestra directora del departamento, María Asunción Torres, y al profesor Estanislao Arana y a Rafael Barranco por su colaboración en este congreso. Me toca a mí casi decir esto, puesto que soy el último, ¿no? Y entonces no va a haber más nadie más que lo diga. Dentro de eso también quiero agradecer muchísimo la presencia aquí como asistente en este congreso del grupo de menores del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, que lógicamente, pues, dignifican también bastante el que este congreso se lleve a efecto. Aparte de eso, y bueno, y a todos ustedes, porque a esta hora ya llegados estos momentos y tan cansados, ¿no?, pues están aquí aguantando estoicamente a que los municipalistas hablemos de la vivienda de protección, ¿no? Como hemos visto, desde el punto de vista, cuando a mí el profesor Durán me ofreció la posibilidad de participar en el congreso y hablar de los menores en relación con la vivienda de protección, pues lo primero que hice fue asustarme un poco y decir, bueno, menudo reto, porque si precisamente la vivienda de protección se ofrece a jóvenes pero no a menores, ¿no? Uno de los requisitos que todos sabemos que existen para poder acceder a la vivienda es que sean personas mayores de edad, ¿no? Un menor no puede acceder a la vivienda. Entonces, a partir de ahí, pues ya se me empezaba a plantear, a complicar un poquito la temática. He intentado hacer también una presentación para ver, dentro de esas posibilidades que tenemos, de hablar de los menores y el acceso a la vivienda protegida. Lógicamente me la voy a tener casi que saltar toda deprisa porque tengo de tiempo hasta las 7, ¿no?, para exponerlo, ¿no? Bueno, pues dentro de eso, pues intenté encontrar un punto de inflexión, un punto de apoyo o alguna idea en la que pensara que pudiera ser interesante hablar de vivienda en relación con los menores, que desde otro punto de vista y visto las necesidades prácticas y teóricas de las personas que aquí asistían a este congreso, pues creo que me llevaron obligatoriamente a la idea de pensar en cómo esa vivienda de protección, o cómo era necesario garantizar el derecho a la vivienda como una medida de protección de los menores. A partir de ahí, pues he intentado concretar o hablar específicamente de cómo la protección del menor en situación de riesgo o desamparo puede ser una circunstancia determinante en la normativa de la vivienda protegida, ¿no? Algo que en principio parece que olvida la normativa sobre vivienda. Ya nos lo ha dicho Juan Francisco, incluso ha dicho que el Ayuntamiento de Granada no tiene posibilidades normativas, ¿no?, para hacer algo en defensa de esos menores que están en situación de riesgo o de esa juventud. Yo no creo que sea el lugar más oportuno para discrepar de él, pero lógicamente creo que a él le interesa también esa perspectiva. Pienso que el Ayuntamiento, y como todas las administraciones, pueden hacer más cosas, ¿no? Y en esa labor estamos, y seguro que él también, ¿no? Bien, pues a partir de ahí, con esa idea, pues he intentado sacar unas ciertas conclusiones, o un estudio de esa normativa nos permita concluir en qué relación o qué puntos de interacción o de interrelación puede existir entre esa normativa de menores o de protección de los menores y esa normativa de vivienda o de vivienda protegida principalmente. Lógicamente, tenemos que partir de una serie de condicionantes o de una idea. La primera es que en el caso nuestro, de nuestro Estado, la propia Constitución española hace referencia a un derecho a la vivienda, al disfrute de una vivienda digna y adecuada, que reitera luego el Estatuto de Andalucía, y hace referencia también a una especie de necesidad de que los poderes públicos, las diferentes administraciones públicas, hagan algo en defensa de esa o en protección de esos menores. Pero a partir de ahí
nos vamos a encontrar con una serie de situaciones o de circunstancias que nos llevan a esta primera conclusión. Si están regulados en los artículos 47 de la Constitución y 39 de la Constitución, tenemos que partir de la idea de que estos son principios rectores de la política social y económica, pero no son derechos subjetivos ni derechos fundamentales de estos ciudadanos. Y lógicamente, si estamos diciendo que no son derechos, para que realmente se pudiesen garantizar desde el ordenamiento jurídico, que un abogado pudiese poner una demanda o hacer una reclamación a la Administración con fundamentos los mismos, tendría que haber, conforme al artículo 53 de la Constitución, una legislación que concretara ese contenido. Fijémonos que estamos hablando de menores y estamos hablando de principios rectores, que no quiere decir que no tengan valor. Lógicamente, un principio rector, y sobre todo en el tema de vivienda, por ejemplo, impone que toda la actividad de la Administración pública esté dirigida a hacer efectivo el derecho al acceso a esa vivienda digna y adecuada, y sobre todo por parte de los menores, que podemos entender que esos menores son un colectivo, son unas personas en una situación dentro de que tienen unas necesidades específicas, y por lo tanto esas administraciones en ejercicio de ese principio estarían todavía más obligadas, si cabe, a lograr conseguir ese acceso, ¿no?, a la vivienda de esos menores. Bien, desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de los menores, no desde la vivienda, también existen una serie de principios que en la propia Ley Orgánica 1/1996 se plasman muy claramente, ¿no? En principio, pues se habla en esta ley de la supremacía del interés del menor, o del principio de mantenimiento en el medio familiar, que son por todos conocidos, o del principio de integración familiar, tanto en el acogimiento en familia extensa como en el acogimiento familiar, o del principio de prevención, que hace que la actuación de los poderes públicos tenga que ir encaminada sobre todo a intentar que sea en el propio entorno socioeconómico del menor donde se solucionen esas situaciones que se pueden generar. Bien, pues esos principios lógicamente han de traducirse en unos deberes de las propias administraciones públicas. Un deber de la administración pública, sobre todo, además de garantizar esos derechos que se supone que los convenios y los tratados internacionales atribuyen a los menores, sobre todo de intervenir cuando se detecte alguna situación de desprotección de esos menores. Y sobre todo, fijaros lo que dice la Ley Orgánica 1/1996, las administraciones públicas deben tener en cuenta las necesidades del menor al ejercer sus competencias, especialmente, entre otros, en el sector de la vivienda, competencias en vivienda. Bien, esos principios dan lugar a que las diferentes normas que hay en materia de vivienda y en normas que hay en materia de atención al menor, pues hayan asumido ese principio y lo hayan plasmado de una forma o de otra. Sobre todo, pasando ya de lo que es ese principio a dotarlo realmente de un contenido, a dotar a ese derecho del menor, derecho a la asistencia, a hacer efectivo el derecho a la vivienda, a dotarlo de un contenido cierto. Fijémonos que así, de esa manera, incluso la Ley Orgánica 1/1996 para la regulación de la protección jurídica del menor ha hecho referencia a ese derecho de los menores, ya habla de derecho a asistir, a recibir de las administraciones públicas la asistencia adecuada para el ejercicio de este derecho. Y fijémonos cómo, incluso tratándose de un principio rector, es decir, estando dentro del capítulo 3 de la Constitución y no dentro de la sección segunda del capítulo segundo, aún así hablamos de que existe una ley orgánica, que, si no recuerdo mal, la Constitución decía que son leyes que están para el desarrollo de esas normas o de esos derechos fundamentales de la Constitución, de los estatutos de autonomía y de otros casos en los que la legislación, la propia Constitución lo diga. Pero no siendo un derecho fundamental, están regulados por ley orgánica. ¿Qué quiere ello decir? Pues quiere decir que incluso en las propias tripas del legislador ya se piensa en el interés del menor como un interés superior. Los propios menores esos derechos de los menores hacen que la propia actuación de la administración pública ya tenga que estar dotada de una intencionalidad o de una dirección tendente a garantizar lo que en otros lugares pudiera incluso haber sido considerado un derecho fundamental. Bien, pues
Partiendo de ahí y teniendo en cuenta ese derecho a los menores que parece recoger directamente la Ley Orgánica 1 del 96 y que en el caso de Andalucía también está expresamente recogido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía e incluso en el artículo 1, en la Ley 1/2010 de 8 de marzo, en Andalucía está recogido ya ese derecho como tal. Entonces, la cuestión que se nos plantearía sería decidir, bueno, el derecho del menor a recibir protección o asistencia adecuada conllevaría determinadas obligaciones para las administraciones públicas en orden a garantizarle la vivienda adecuada. Es una cuestión que por lo menos nos podríamos plantear y que tendría por lo tanto unas consecuencias, porque si realmente existe ese derecho, correlativamente, si tenemos en cuenta la teoría kelseniana de los derechos subjetivos, la administración estaría obligada a facilitar a esos menores el acceso a una vivienda digna y adecuada. Bueno, entonces, ¿qué pasaría en este caso? Vamos a intentar analizarlo un poquito, ¿no? Muy rápidamente. Hemos dicho que el derecho de los menores a recibir protección de las administraciones públicas se manifiesta o se va a plasmar en la existencia de unas actuaciones tendentes a prevenir o a evitar las situaciones de riesgo. Unas situaciones que, según la normativa del menor, ustedes conocen, suelen ser de tres tipologías, ¿no? O tres tipos: situaciones de desamparo, situaciones de riesgo o situaciones de dificultad social, que aquí en Andalucía, por ejemplo, se conocen con el nombre de situaciones de conflicto social. Lógicamente no puedo hablar de muchas de ellas, no puedo hablar de estas situaciones, pero sí al menos que tengamos en cuenta que en el caso de que el menor se encuentre en una de estas situaciones, en una situación de riesgo o de conflicto, la legislación directamente lo que hace es obligar a las administraciones públicas a resolverla. Esa situación de riesgo tiene que resolverse y precisamente, por ejemplo, el artículo 17 de la Ley Orgánica 1 del 96 establece que la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos de los que le asisten y se orientarán a disminuir los factores de riesgo. A partir de ahí, y reconocido esto en la legislación, lógicamente la normativa establecerá una serie de medidas de protección ante esas situaciones de riesgo. Y entre esas medidas que se pueden encontrar que la legislación establece para resolver esas situaciones de riesgo, ahora no vamos a encontrar ninguna que diga que es que la administración tiene que ofrecer una vivienda digna o adecuada o tiene que garantizar el acceso a una vivienda digna o adecuada a esos menores. Pero, aunque no lo haga directamente, sí que podemos encontrar, no tenemos que perder la esperanza en conseguir un apoyo jurídico a esas pretensiones que pudiéramos en su momento realizar, sí que podemos encontrar algunas manifestaciones en la norma que nos ayudarían a fundamentar unas posibles demandas o unas posibles reclamaciones de ese derecho, o del contenido de ese derecho. Por ejemplo, casi siempre en el artículo 20 de la Ley 198 se van a hacer referencia a los planes integrales de prevención de las situaciones de riesgo y medidas de apoyo a la familia. En esta, fíjense, directamente se hace referencia, dentro de una enumeración de posibles medidas, a cualquier otra medida que permita neutralizar o minimizar los factores de riesgo en el propio entorno sociofamiliar, con carácter general. No se dice que sea una ayuda directa al acceso a la vivienda, pero con carácter general sí que se hace referencia a estas otras medidas. O, por ejemplo, en el caso de que la situación no sea de riesgo, pero sea de dificultad social, también la legislación establece con carácter general y reiterativo la necesidad de que las administraciones públicas adopten medidas, para garantizar esa protección de los menores en esas situaciones. Así continuamente, y eso nos hace llegar a una segunda conclusión, ¿no? La segunda conclusión sería decir, bueno, la normativa no incluye directamente una garantía al del derecho a la vivienda como medida de protección ante situaciones de riesgo o de conflicto social, pero sí que hace muchas referencias indirectas. Cualquier otra situación relativa a riesgo o a clases sociales en una determinada situación, ¿no? Etcétera. Hace una serie de alusiones indirectas siquiera, ¿no? Y nos hace llegar a la conclusión de que en este caso
esas referencias abiertas o esas medidas que con carácter general establece la normativa, esos conceptos indeterminados o esos conceptos abiertos a los que se refiere la normativa, tenemos que entenderlos desde la transversalidad de la normativa de protección del menor. La normativa de protección del menor es una normativa transversal en la normativa de vivienda protegida. Y tenemos que entender esas referencias abiertas que con carácter general hace la normativa a esa normativa del menor. Por lo tanto, la incidencia de la normativa de menor incide en cómo se articule esa protección o ese acceso a la vivienda protegida sin duda alguna. Concretamente, la cuestión que nos plantearíamos, por lo tanto, es si la situación de riesgo del menor podría considerarse una circunstancia determinante en la normativa reguladora de la vivienda protegida, y aunque no esté expresamente así establecido en la normativa de vivienda, que se establece pues privilegios o preferencias o incluso excepciones de la concurrencia para los casos de menores, de discapacitados, para otro tipo de sectores desfavorecidos, pero no se hace ninguna referencia a la de los menores. Bien. Partiendo de esa cuestión que nos hacemos, o en contestación a esa cuestión que nos hacemos sobre la situación de riesgo, es una circunstancia determinante en la normativa de la vivienda, pues a partir de ahí pues yo planteo a los que sois prácticos, ¿no?, del derecho y que defendéis esos derechos de los menores, los casos en los que entiendo que pudiese haber una incidencia de los principios de esa actuación administrativa en materia de protección de menores en la política de vivienda. Y creo que esa incidencia está en garantizar el acceso a la vivienda digna y adecuada como una medida, al menos para estas tres cositas, ¿no? Para evitar o resolver situaciones de riesgo, para facilitar el reagrupamiento familiar de los hijos que estén en acogimiento o para favorecer el acogimiento familiar. En esos tres casos entiendo que sí tendría que ser incidente esa normativa. Bien, hay un montón de normas en los que realmente pues no se hace nada, no se dice nada específico sobre los menores en situación de riesgo, pero sí que tendríamos, por lo tanto, que considerar esa situación de riesgo como un criterio de preferencia en el acceso a la vivienda protegida, porque aunque no se diga nada, sí que hay normas que nos permitirían integrar ese criterio de preferencia dentro de lo que son los diferentes planes o programas de actuación. Aquí es donde, por ejemplo, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía podrían, con base en esa incidencia de la normativa de protección de menores, plantear la posibilidad que como preferente, con criterio de preferencia, esas situaciones, esas familias que tienen esas situaciones de riesgo referidas a los menores pudiesen acceder con preferencia a esas viviendas de protección, sobre todo en esos programas. Nos vamos a encontrar un montón de normas, de situaciones que no puedo desarrollar, lógicamente, por la falta de tiempo, en las que vamos a ver cómo, si bien no directamente, si se hace referencia, por ejemplo, en el artículo 3.2 del reglamento, del plan de vivienda, del plan concertado, habla de otras familias en situación o riesgo de exclusión social, ¿no?, además de la retahíla de casos que establece, ¿no? O, por ejemplo, se hace referencia también en el artículo 1 del reglamento del plan estatal de la vivienda, se hace referencia a los otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social determinados por las comunidades autónomas. ¿Qué colectivo puede estar en mayor riesgo que unos menores, ¿no?, o unos niños, para facilitar el acceso a esa vivienda? Sin embargo, pues quizá un poquito también podría fundamentar esa situación de riesgo la excepción a los principios de publicidad y concurrencia que en esos procesos selectivos que hacen los ayuntamientos, por ejemplo, para la adjudicación de la vivienda se llevan a efecto, ¿no? El único requisito que establece la ley que permitiría perfectamente que un ayuntamiento hiciera eso es probablemente que en el programa en concreto así se prevea. No hace referencia a las situaciones de riesgo de los menores directamente, pero sí a la posibilidad de que en esos ámbitos, esos otros sectores que están en situación de riesgo puedan también verse favorecidos por esa excepción a ese principio de publicidad y concurrencia. Por lo tanto, es otro ámbito en los que podría
hacerse esto. Y además, incluso el artículo 12.4 deja en manos de la propia Consejería el valorar esta posibilidad. La propia Administración autonómica tiene la posibilidad de valorar ese criterio de preferencia y acordarlo con los ayuntamientos y los promotores públicos, aunque no esté expresamente previsto por esa transversalidad que les digo de las normativas sobre menores. Bien, ¿qué es lo que pasa también desde el otro punto de vista? Ya no solo en situaciones de riesgo, en situaciones de desamparo ya el menor no está con su familia, ha sido dado en acogida en otro sitio. Pero no olvidemos esos principios de la actuación administrativa inicialmente, ¿no? La situación de desamparo, que es la que ha dado lugar a que otras familias acojan a ese menor, a veces, siguiendo esos principios de la actuación administrativa, lo importante es que el menor vuelva a su familia. Y a veces lo que pasa es que el ente protector de los menores condiciona la recuperación de los hijos a que la familia disponga de una vivienda adecuada. Si no dispone de esa vivienda adecuada, jamás se va a lograr ese objeto de que ese menor que está en acogimiento en otro sitio pueda reintegrarse en su familia. Habrá muchos casos, muchos supuestos, pero hay algunos casos en los que puede ser incluso determinante. Hay otros en los que lo de menos es la vivienda, ¿no? Y el menor tiene que estar en otra familia de acogida. Pero en algunos casos, si esa es la solución a que un menor encuentre una situación de amparo con su familia y podamos obviar esas consecuencias negativas que tiene para el menor la situación de desamparo, pues a lo mejor es donde los poderes públicos deben de actuar. Precisamente, a veces la reunificación familiar de los menores declarados en desamparo dependen de que esa familia tenga esa vivienda digna y adecuada. Si no la tiene, va a ser imposible. Pues bien, son en los proyectos y programas de tratamiento de familias con menores, los famosos PTF, donde es posible que entre esas medidas de carácter preventivo, si han visto ustedes la normativa que lo regula, dicen que se pueden incluir cualquier medida de carácter preventivo, que el estudio que se haga por parte de la Consejería debe de establecer exactamente cuáles son las medidas para que ese menor pueda volver a su domicilio. Bien, pues no he visto, si ustedes han visto alguno me lo pueden decir, no he visto ni un solo proyecto y programa en el que se haga alguna alusión directa a esa necesidad de volver el menor con una ayuda que obtenga a la familia para cambiar de vivienda o acceder a una vivienda digna. Sí que lo he visto, por ejemplo, y pensaba yo, digo, esto es un tema que quizás no tenga mucha importancia, no tenga mucha repercusión en la práctica, pero sí que la tiene. De hecho, he visto alguna resolución del defensor del menor, aquí le pongo una formulada en la queja 7/4172, en la que precisamente ocurría eso. La familia quería recuperar al menor que estaba en acogimiento y se produce esa queja precisamente porque en la normativa no se prevé, dentro de esos criterios para seleccionar los adjudicatarios de esa vivienda, que es el acceder a esa vivienda vaya a facilitar la reincorporación, el acogimiento nuevamente por su familia de un menor que está dado en acogimiento a otra familia, lo cual pues es bastante significativo, ¿no? Luego, y no me voy a extender ya mucho porque veo que falta tiempo, ¿no? No solo es importante desde el punto de vista del acceso a la vivienda, sino que hay otras situaciones en las que también la situación del riesgo del menor van a determinar una necesaria orientación en la actividad de la administración pública. Por ejemplo, en lo referente a la actividad de fomento. Tampoco la legislación actual en materia de vivienda prevé un fomento de ese acceso a la vivienda o para garantizar el derecho a la vivienda a familias que tengan una situación de riesgo de los menores. Sin embargo, hace referencia genéricamente a cualesquiera otros que se estimen convenientes, por ejemplo, en el artículo 9.1 de la Ley 2010. Bien, ¿cuáles son esos otros que se estimen convenientes? No hay ningún problema en absoluto con ese carácter general y esa incidencia de la normativa de menores en que sean los planes autonómicos o los planes municipales de vivienda los que hagan referencia a esa valoración de la situación del menor de riesgo para lograr un fomento de ese acceso a la vivienda. O, por ejemplo, tampoco desde el punto de vista de la excepción a la prohibición de acceso a VPO de titulares de otra vivienda.
pues a veces una persona, por el hecho, es un requisito que establece la normativa, que si ya se tiene una vivienda no se puede acceder a otra vivienda de VPO, pero sin embargo es posible reglamentariamente que la Consejería establezca otra serie de situaciones en las que transitoriamente se puede excepcionar ese requisito, y una de ellas lógicamente podría ser sin duda el que un menor se encuentre en una situación de riesgo, para que mejorando esas condiciones de la vivienda, accediendo a otra y con unos requisitos lógicamente, pues se elimine o se suprima esa situación de riesgo. O, por ejemplo, también desde el punto de vista del alquiler de las viviendas, también es posible que con esas circunstancias sobrevenidas, incluso se puede hacer por resolución de la Administración Pública, de la Delegación Provincial de la Consejería, ni siquiera ya de la Consejería, sino de la propia delegación, se permita una enajenación de la vivienda o el acceso al alquiler de esa vivienda por esas circunstancias sobrevenidas. Siempre se habla de circunstancias sobrevenidas, de otras circunstancias, etcétera, y nunca se alude directamente a la situación de riesgo del menor. Y finalmente, la última circunstancia en la que pienso, lo resumiría, en la que pienso que es también de interés esa situación de riesgo del menor, es en la posibilidad de enervación del desahucio administrativo. No está prevista tampoco, entre las causas que establece el artículo 15 de la Ley 13/2005, no está prevista la posibilidad de que se enerve el desahucio administrativo en el caso de que exista una situación de riesgo en una familia por cuestiones de menores. Sin embargo, pues, y con todas las virtudes, ¿no?, y defectos, ¿no?, que también los tiene del Decreto Ley 6 de 2013, de 9 de abril, tan famoso y tantas vueltas se le ha dado últimamente, se hace referencia a esa función social de la propiedad que ha permitido expropiar a viviendas que tienen los bancos para dar efectivo cumplimiento al derecho a la vivienda, puesto que se ha declarado de interés social, ¿no?, en determinados casos. No entiendo por qué, si es posible desde ese punto de vista, que me parece correctísimo, ¿no?, y me parece en el fondo, luego ya en la forma otra cosa, y hablaríamos de la inconstitucionalidad de este decreto ley, lógicamente, pero en cuanto a la forma, una política bastante social y que tiene su razón de ser, no entiendo por qué un decreto de este estilo u otro correcto, ¿no?, que fuese un decreto ley, no hace referencia o no se ha establecido esa referencia en las normativas sobre vivienda y de menores para que se pueda enervar, incluso en los casos de falta de pago por esas circunstancias sobrevenidas que pueden dar a una familia el que existe una situación de riesgo de los menores. ¿Por qué no se puede enervar esa acción de desahucio administrativo que corresponde a la Administración y que sin embargo fomenta desde otro punto de vista con ayuda económica? No lo entiendo. Finalmente, o concluyendo, para no alargarme demasiado, tanto la normativa sobre vivienda de protección como la de menores creo que olvidan, no hacen referencia a un tratamiento de las circunstancias de riesgo de los menores, al menos como criterio para todos esos casos que he enumerado, ¿no?, para priorizar el acceso a la vivienda pública, para fomentar, para dar ayuda para el acceso a la vivienda pública, para excepcionar las prohibiciones de acceso a vivienda de protección de propietarios de otra vivienda, o para reducir las limitaciones generales de las disposiciones de esas viviendas de protección y lógicamente también para enervar el desahucio administrativo, si esa es la medida que políticamente o que correctamente se puede entender necesaria para ayudar a solventar esa situación de riesgo y a la que tanto hace referencia a esos principios de actuación de la Administración Pública. Pero de todas formas, la normativa de protección de los menores en situación de riesgo sí que sirve para dotar de contenido específico a esas cláusulas genéricas de las que hemos hablado. Y de esta manera, pues, se podrían concretar con esa normativa esos criterios de excepción o de privilegio que se establecen en esos supuestos comentados. Consecuencia también de esa situación, pues la amplia posibilidad de incorporación que tienen de esta cláusula de protección o de esas cláusulas de acceso a la vivienda, de fomento, etcétera, en los planes y en las programaciones que existen, ¿no? Recordemos que el planeamiento tiene valor normativo también. El planeamiento es norma y esa norma puede incorporar ese criterio como forma de fomentar el acceso a la vivienda y garantizar el derecho a la vivienda de esos menores.
e incluso la propia habilitación que las normas han hecho a la Consejería y a los ayuntamientos para establecer ese criterio, incluso mediante resolución, motivada lógicamente, pero mediante resolución, sin tener que preocuparnos sobre si existe legislación o no existe, con fundamento en ese derecho que se va configurando en la normativa que he mencionado. Finalmente, y con eso termino, creo que lógicamente, aparte, a pesar de que entiendo que existe una fundamentación jurídica suficiente para plantear esas demandas y plantear esas reclamaciones a la Administración y para que esa situación de riesgo se pueda solventar con una actuación decidida de la Administración pública, no creo que sería más conveniente incluso que la legislación expresamente regulara esos procesos de adjudicación de viviendas protegidas y se puntuara, se valorase en la situación de esa familia en proceso de agrupamiento posterior a situaciones de acogida de los menores y la situación de riesgo de los menores para acceder a esas viviendas, ¿no? Que se recogiera, puesto que es una medida de carácter excepcional, puesto que es una medida que va a significar una discriminación positiva, va a significar que se valore esa circunstancia en relación a otras personas que también pueden encontrarse en otras situaciones. Y es, por tanto, necesario, pienso que sería necesario, sin perjuicio de que podamos fundamentar, y no creo que ninguna administración se negase a valorar esa situación de riesgo del menor como uno de esos criterios para hacer eficaz, hacer efectivo ese derecho a acceso a la vivienda. No lo creo, no sé el ayuntamiento, pero pienso que no lo haría. Sería conveniente que la legislación lo regulase, estableciera. Y finalmente, creo que eso podríamos llegar a la conclusión de que toda esta articulación de la relación entre legislación normativa de vivienda protegida y normativa de atención al menor configuran también otro aspecto más del contenido de ese derecho subjetivo existente, por lo tanto, del menor a la asistencia de las administraciones públicas para lograr el efectivo cumplimiento de su derecho a la vivienda digna, que obligaría a la coordinación entre las administraciones y órganos. No valdría, como se ha dicho en la resolución mencionada, que como se ha intentado hacer valer al defensor del menor para evitar la Administración esa obligación que tiene y que está tan claramente determinada por la normativa, que digan la Consejería de Igualdad, la Consejería de Juventud, de los menores, digan no, es que esto es tema de la Consejería de Vivienda, y la Consejería de Vivienda no, es cuestión de la Consejería de Juventud o de la Consejería de Menores. Creo que eso vulneraría claramente el derecho del menor a la tutela efectiva, a la protección efectiva por parte de la Administración pública para dotar de contenido a ese derecho. Bien, pues con esto creo que terminamos, ¿no?, lo que es el contenido teórico y el contenido expositivo de este congreso, y nos quedaría que ver, parece ser, bueno, si tienen alguna pregunta, quieren preguntar algo, comentar algo, tanto a Juan Francisco como a mí, pues ya la hora yo creo que ya no lo permite. ¿No? Pues entonces creo que solamente nos queda la exposición de las comunicaciones, ¿no?